Recuerdo que yo fui a un culto que se hizo en el liceo musical. Hubo una persona que estaba ministrando y soltó una palabra. Y luego que soltó esa palabra, ya mis oraciones no eran igual. Es que yo digo que los nuevos creyentes son muy sensibles al oído y a lo que van a escuchar. Recuerdo que ella dijo que ella, una mujer, ella dijo que ella, cuando ella se hincaba a orar, que ella quería conocer a Jesús. Sí. La persona que se le apareció no fue Jesús, fue el enemigo. Entonces ella eso estaba trabajando en mí, que cuando yo quería orar, yo quería hablar con Dios, el enemigo me empezaba a molestar. Ya eso me trabajó en la mente y ya yo estaba que si yo empezaba a orar, no podía orar con el bombillo apagado. Eso ya me estaba molestando mucho. Sentía que me agarraban los pies llorando, pero yo seguía desatando. Dios te bendiga, bienvenido en este momento al canal Juan Luis Sierra TV, edificando tu vida. El día de hoy tenemos un testimonio, algo poderoso, que sé que va a ministrar cada vida, cada corazón que va a estar escuchando. Así que inmediatamente entres a este video, pues dale like. Si no estás suscrito, pues suscríbete para que podamos seguir alcanzando a más personas como tú y también deja tu comentario. Así que por acá quiero presentar a mi hermano Luis Payano. Hermano, Dios bendiga. Amén. Gracias por la invitación. Estamos aquí para expresar lo que Dios ha hecho en mi vida, en la de mi familia, en mi casa. Y nada, toda la honra y la gloria para Él. Amén. Pues nada, mi hermano, rápidamente me gustaría saber cómo fue tu infancia, cómo fue tu niñez, cómo fue tu vida, por qué cosas pasaste y cómo conociste a Cristo. Mi niñez fue una niñez bien, gracias a Dios tuve siempre con mi padre, siempre han estado juntos. La escuela, el colegio, todo bien. Estudié con mi hermano, no está aquí ahora mismo en el país, nos graduamos juntos y todo fue muy bien. Antes yo iba siempre a la iglesia, pero yo iba a la iglesia católica. Okay. Cuando yo era monaguillo en la iglesia católica. Siempre estaba mezclado ahí, siempre en la iglesia. Entonces de niño en mi casa siempre era yo que siempre estaba metido en lo de Dios. En la casa nadie era cristiano. Yo empecé ahí estando en la iglesia católica, luego salí de la iglesia, terminé el colegio, porque el colegio también era católico. Okay. Estudié en el colegio San Rafael. De ahí entonces pasé a la universidad. Me aparté un poco más de la iglesia, ahí dejé yo de ir a la iglesia católica. Y nada, luego seguí el camino en la universidad hasta que llegué a la iglesia de nosotros, a la evangélica. Amén. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo tú entraste a la iglesia católica? ¿Tenías familiares que te llevaron o fue por voluntad propia que te surgió el ir a la iglesia? ¿Y cómo te convertiste en monaguillo? En la iglesia católica yo empecé porque yo desde niño empezaba a ir a la catequesis. Siempre hice mi primera comunión, fui bautizado en la iglesia católica desde niño también. Entonces luego me quedé solo en la iglesia porque mis hermanos se apartaron, se fueron, me quedé yo en la iglesia católica. Seguí ahí, hice mi confirmación también en la iglesia católica. Y siguiendo la iglesia, entonces ahí comencé a darle catequesis a los niños, también daba prejuveniles a los jóvenes y me fui familiarizando. Estaba en el grupo de adoración de la iglesia porque yo era del grupo del coro que tocaba güira, tambora, percusión. Y siempre estaba ahí hasta que me fui desarrollando en esa iglesia. Entonces, ¿cómo tú llegaste a convertirte en monaguillo? ¿Cuáles fueron los requisitos? Al yo estar siempre en la iglesia, el sacerdote en ese tiempo era muy cercano a nosotros, porque como siempre estábamos en todas las actividades de la iglesia, él se me acercó, me dijo si yo quería pertenecer, yo acepté y entré y me quedé siendo monaguillo. Ok, ¿el monaguillo el que toca la campana? ¿O? No, monaguillo es, acompaña al padre en el altar, lo ayuda a preparar la copa, donde van a poner la bandejita, donde van a poner la hostia y todo eso. Y se encarga de compartir con él cuando están dando la hostia. Okay. Entonces, ¿qué lleva a que tú te vayas alejando de la iglesia católica y te quedes normal afuera, así, sin
sin pertenecer a ningún grupo religioso, iglesia, ni nada de eso. Recuerdo que en un tiempo yo, cuando estaba lleno en esa iglesia, yo tenía una novia que era católica, éramos católicos los dos. Ella y yo nos separamos, seguimos como quiera en la misma iglesia, pero ya cuando yo salgo del colegio, que es un colegio católico, que ya yo estoy en la universidad, ya casi todo el tiempo lo pasaba en la universidad, y fui saliendo de la iglesia poco a poco. Y hasta que me aparté porque dejé de ir a la iglesia católica. Okay. Entonces, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Pasaste por algún proceso emocional que fue fuerte? ¿Viviste alguna enfermedad? ¿Alguien cercano murió? ¿Qué pasó que tú tomaste luego tu decisión de aceptar a Cristo? ¿Qué momento difícil viviste para luego tú aceptar a Cristo? Gracias al Señor llegué a sus pies por amor. Gracias a Dios no tuve sufrimiento, pero sí acompañé a mi esposa en un pequeño accidente, se puede decir, que ella tuvo, que fue cuando la visitó la depresión. Tremendo. Yo decidí a estar con ella como me correspondía, como su esposo. Ella era cristiana, yo no. Siempre la apoyé porque yo decía, bueno, ella es mi esposa, yo estoy casado con ella, yo no le puedo dar la espalda en estos momentos. Pero aparte de eso, yo siempre iba a la iglesia, siempre. Yo empecé a ir a la iglesia los sábados. Sí. Cuando yo empecé a ir a la iglesia los sábados, ya yo estaba que no podía dejar de ir a la iglesia los sábados. Recuerdo que me escribían por Instagram y me decían, pues yo no sabía que tú te hubieras convertido. Yo le decía, pero es que yo no soy cristiano. ¿Por qué dicen que yo soy cristiano si yo no soy cristiano? Entonces, ahí yo empecé con los sábados. Yo salía mucho a discoteca, siempre estaba en la discoteca metido. Entonces yo decía, yo estoy yendo a la iglesia. Cuando yo voy a la iglesia, yo entonces no voy a la discoteca. Me fui entonces por el camino a la iglesia sin ser cristiano y empecé a visitarla todo el tiempo. Me quedé todos los sábados consecutivos, nunca dejé de ir, hasta sin darme cuenta, ya yo no estaba yendo a la discoteca. Sin yo darme cuenta, antes de yo ser cristiano, yo dejé la bebida. Sin yo darme cuenta, no sabía. Yo ni sabía lo que estaba pasando en mí, pero mi esposa se daba cuenta porque ella siempre me decía, siervo. Y yo le decía, no me digas siervo, porque a mí no me gusta. Ella siempre llamaba las cosas, como dicen, las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y siempre iba declarando. Pero lo que más a mí me dolía era cuando yo llegaba a la casa de madrugada a las 4 o 5 de la mañana. Yo la encontraba orando por mí, ahí en la casa, en la orilla de la cama. Y eso a mí me iba trabajando, eso me dolía mucho. Y decidí entonces apartarme de la calle y centrarme en la iglesia, aunque no era cristiano. Entonces, ¿cómo llegó ese día que tú aceptaste al Señor? ¿Qué pasó? Ese día recuerdo que yo estaba trabajando y me tocó trabajar un sábado en la tarde. Yo le escribí a ella y le dije, no voy a poder ir a la iglesia. Me acuerdo que había un culto especial ese día. Pero de la nada, recuerdo que el supervisor mío me dijo, si tú necesitas salir, vete, que yo lo hago con los que están aquí. Yo resuelvo. Yo, bueno, yo arranqué y me fui. Ella se sorprendió cuando yo llegué a la casa. Le dije, sí, yo voy para la iglesia. Yo no estaba ni apautado y ese día a la iglesia. Y cogí para la iglesia, estoy allá. Recuerdo que ese día estaba predicando Smith Martínez, el profeta. Estaba predicando, eso estaba ahí prendido. Sí. Y yo estaba orando. Recuerdo que él estaba llamando a personas por su nombre sin conocerlos, cédula. Y no me convertí por eso que estaba sucediendo, sino que yo le decía al Señor, pero ya yo estoy en la iglesia, la visito. Si tú quieres que yo me convierta, tú llámame tú a mí, porque yo quiero tener una evidencia de que tú me estás llamando. Dios mío. Entonces me puse a orar. Recuerdo que él hizo el llamado 3 veces. Pasaron como 5 personas, yo no pasé. Volvió y lo hizo, yo no pasé. Entonces yo estoy orando, normal. Y recuerdo ese día que él me señala y me dice, pero tú estás orando para que yo te llame. Entonces ya yo te estoy llamando. Y él me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo le dije, pero claro. Entonces yo pasé quebrantado porque yo estaba llorando. Yo no me salía ni el habla ese día, Dios recuerdo. mío. Y la iglesia, me sorprendí porque estaba todo el mundo aplaudiendo y como que todos estaban esperando eso, Sí. sin yo darme cuenta. Y
nada, hasta el sol de hoy siempre estamos en el camino, ya 2 años en el Evangelio, gracias a Dios. Guerreando. Prendido. Tremendo. Sí, porque tú sabes que uno se espera. Por ejemplo, yo que te veía y te saludaba y eso, la persona que tiene tanto tiempo acompañando, uno como que se espera que dé ese paso. Exacto. Como ya tu esposa estaba involucrada en la iglesia, ya uno lo que espera y desde ese momento, de que aunque uno no sea un familiar o un amigo directo tuyo, de que Dios a esa persona lo toque. Entonces por eso la iglesia se regocijó en ese momento. Entonces ya luego de que viene eso, ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo o has tenido algún encuentro con Él? El mismo día, recuerdo que yo acepté a Cristo. Ese mismo día, yo no lo entendía, pero cuando yo llegué a mi casa, yo decía, pero porque yo no me daba cuenta que yo, como que yo hubiera pasado, yo sentía que yo pasaba, pero como que no lo asimilaba. Ok. Y yo recuerdo que yo me tiré en la cama y cerré los ojos y yo veía pañuelo blanco pasándome, sí. Algo sorprendente, eso Dios mío. me tenía a mí. Entonces la esposa mía me topaba y me hablaba, pero yo no quería como desconectarme a lo que yo estaba viviendo. Sí. Y yo me quedaba tranquilo así, yo me reía, ella me dijo, "¿Y con quién es que tú te ríes?" Pero que lo que yo estaba viendo ya no lo podía ver. Sí. Y eso fue algo sorprendente. Yo dije, si el Señor ya me está hablando de esta forma, algo grande lo hace con nosotros. Amén, amén. Tremendo. ¿Y has recibido el hablar en lengua? ¿Te has aprendido así, en esa llama? Yo una vez me prendí hablando en lengua y fue sin darme cuenta, pero no hablo en lengua porque yo le pedí al Señor que cuando Él me bautice hablando en lengua, que me bautice como Él bautizó a mi esposa. Yo no quiero pasar un ejemplo como dicen algunos predicadores que dicen, si tú quieres el don de lengua, ven y pasa aquí, que se te va a entregar. Y cuando tú pasas, ellos te están diciendo que suelte la lengua que tú hables. Yo quiero que Él me bautice a mí. Que cuando Él me dé el bautismo de lengua, que yo no pueda hablar español hasta que Él decida. Amén. Ese es el bautismo que yo quiero. Que sea un bautismo que yo crea que yo estoy hablando español y no sé español. Eso le pasó a mi esposa, que fue bautizada en lengua y duró como 10 horas hablando lengua. Tuvo que ir a la iglesia y orar mucho hasta que soltó la lengua, pero ella anda aprendida en lengua. Entonces yo no quisiera que yo llevarme de emoción, Sí, sí. empezar a hablar lengua, cosa que yo no Mecánica. sé, exacto, Sí. y que se vea mal. Sí, sí. Yo quiero la cosa que sea el Espíritu Santo Genuina. evidencia, Amén. que sea en evidencia. Claro que sí. Exacto. Entonces, aparte de eso, Payano, ¿has tenido experiencias viendo ángeles, viendo demonios? ¿Te has soñado con esas cosas? Sí, recuerdo que antes yo entraba a trabajar temprano en la mañana, tenía que levantarme a las 4:30, porque la guagua me pasaba a buscar a las 5:15, sí. Recuerdo que yo oraba mucho. Yo sabía hincarme a orar a las 4, a las 5 de la tarde, y era a las 11 de la noche y las 12 y todavía yo estaba ahí. También recuerdo que en la habitación mi esposa oraba, ella se quedaba orando, yo le decía, ya tú oraste, ahora me toca a mí. Sí. Cuando ella se acostaba a dormir, yo empezaba a orar. Yo oraba y oraba y oraba y yo no sentía nada. Yo le decía a Dios orando y le decía, no sé qué va a pasar, yo tengo que levantarme a las 4:30, pero hasta que yo no sienta que tú estás aquí conmigo, hasta que yo no sienta el Espíritu Santo dentro de mí, yo no voy a dejar de orar, aunque yo me duerma mañana en el trabajo. Y recuerdo esa noche que el Señor me agarró y yo hice de todo en la habitación sin yo darme cuenta, y al otro día la esposa mía fue que me lo dijo. Porque cuando el Espíritu Santo me tocó, yo no supe más de mí. Pero yo se lo pedí, pero se lo pedí de corazón. Hay personas que quieren que el Espíritu Santo lo toque, pero ellos no lo anhelan de corazón. Sí. Ellos solo lo piden de la boca para afuera. Yo quiero que el Espíritu Santo me toque, pero anhélalo. Pídeselo al Señor con fe, que Él lo va a entregar. Tremendo. Provoca al Señor. No, tú sabes que también hay personas que quieren hacerlo únicamente cuando ven que la multitud está recibiendo y como quieren, por decirlo de alguna manera, estar a la moda con lo que está pasando en la iglesia o en el lugar que se encuentran. Por eso anhelan el toque, Exacto. solo en el momento, pero luego que se van a sus casas o otras cosas, ya no lo quieren más. Y es como tú estás mencionando. Pero cuando tú estás ferviente, aunque haya gente en la multitud o tú estés solo, eso hay que anhelarlo para que acontezca. Si uno Amén. no lo anhela, no pasa nada. Exacto.
Hay que anhelarlo, por eso se llora, por eso uno a veces hasta se indigna, uno siente impotencia con el Señor y Dios sabe cuándo lo va a entregar a su tiempo, pero Dios necesita un quebrantamiento y un anhelo para que eso se manifieste. Es así. Entonces, ¿has tenido, varón, alguna experiencia en la que Dios te haya usado? Sí, le doy toda la honra a Él y gracias a Él. Recuerdo cuando mi esposa estaba batallando con la depresión. Yo no lo entendía, era algo muy fuerte para ella. Yo recuerdo que yo llegaba y la encontraba llorando siempre, no sabía qué yo iba a hacer. Yo no era cristiano, pero la palabra dice que el Señor usa una piedra cuando quiere soltar una palabra. Así es. Y recuerdo que mi esposa lloraba mucho, lloraba, y eso todos los días lloraba. No sabía, ella me decía que era un sentimiento demasiado grande, que era más fuerte, como si hubiese muerto su madre. Era algo superior, que era un sentimiento que ella no lo entendía. Yo le decía a Dios que se lo quitara a ella y que me lo entregara a mí. Ahí. Pero es que yo en ese momento yo no lo entendía porque yo estaba pensando en la carne, que yo soy fuerte, que yo sé, en mi mente yo lo iba a rebasar, pero el que no está agarrado de Dios y no está firme, no lo va a lograr. Si te cae ese proceso a ti, iba a acabar contigo. Ahí va a acabar conmigo. Entonces yo le solté una palabra a ella que eso rompió. Porque yo le dije, cuando ella lloraba, le dije una pregunta. Tú eres cristiana, yo no soy cristiana, entonces yo tengo más fe que tú. ¿A qué Dios que tú le sirves? Porque tú quieres que yo vaya para allá, pero yo te veo a ti llorando por algo que tú ni sabes, donde Dios es más grande. Ay, Dios mío, Padre. Y eso ella, después de eso recuerdo, que ella cuando se sentía así, ella se ponía a orar y empezaba a declarar, y ella ya al momento se sentía mejor. Eso rompió algo fuerte en esa habitación, fuerte, yo sé que rompió algo fuerte, y sé que Dios me usó, porque yo no soy cristiano, y eso pasó así, ¿entiendes? Y sentí que ese día Dios hizo algo bonito conmigo para poder arreglar eso que estaba pasando. A partir de ahí ella ya fue cambiando su forma y se fue metiendo con Dios y rompió con eso. Ella rompió con eso, a partir de ahí ella ya se sentía mejor. Cuando ella sentía que esos ataques venían, ella se encomendaba a Dios, ella dejaba todo, se encomendaba a Dios y ahí fue fluyendo y gracias a Dios pudo salir con eso. Nosotros íbamos a la capital, tuvimos que ir al psiquiatra. Wow. Recuerdo que la psiquiatra quería que yo firme una hoja para dejarla interna por 1 mes y pico. Le recetó pastillas esas pastillas estaban cubiertas y estaban con una receta con el sello de la DNCD de aquí para poder vendérsela a ella. Entonces nosotros fuimos, yo le dije a ella se tomó la pastilla como 3 veces, yo le dije, esa pastilla tú no te la vas a tomar, nosotros vamos a morar. Wow. Y luego de eso, cuando ella se bebía esa pastilla, ella se mantenía el día entero como así boba. Podía dormir, pero ya el otro día iba a hacer lo mismo. Entonces yo le dije, ya esa pastilla tú no la vas a beber más, nosotros vamos a morar porque tú eres cristiana. Y eso empezó trabajando en ella hasta que gracias a Dios no tuvo que tomar más pastillas y todo marchó como Dios quiso. Esos fueron tus primeros pasos de fe sin aún estar en el camino de la fe. Sin aún estar en el camino. Wow. Es así, está poderoso. ¿Has tenido otra experiencia también que tú recuerdes que Dios te haya usado? No. Entonces, tú por ejemplo que tienes 2 años en el Evangelio y se te considera por ejemplo nuevo creyente, ¿qué tú le dirías a un nuevo creyente para que su vida espiritual cambie? Porque tú sabes que hay personas que se convierten y ya simplemente se mantienen asistiendo como tú ibas cuando no eras cristiano. Y tú pasaste de tener una vida inactiva a una vida completamente activa. Amén. Te he visto los pasos que ha ido dando para la gloria de Dios, cómo el Señor se ha ido desarrollando en tu vida, esa consagración. Entonces, tú como nuevo creyente, hablándole a esos nuevos creyentes, ¿qué tú, por ejemplo, les dirías para que ellos también se direccionen así? Que tengan toda la confianza en Dios. Si ustedes aceptaron a Cristo, que no sea una decisión de emoción, sino que crean que lo que ustedes le están pidiendo en su corazón, Él lo va a cumplir. Porque el Señor, Él no es relajo, Él siempre al que es fiel con Él, Él siempre le cumple.
que si necesitan lo que sea que necesiten, que declaren que el Señor lo va a hacer. Porque yo lo puedo decir yo, cuando yo me sentía solo, que me sentía solo en la casa, a mí nada me llenaba, nada, ni la calle, ni nada. A mí solo me llenó Dios, porque ahora es que yo soy feliz, porque yo decía, yo salía a la calle, disfrutaba con los amigos que tenía en ese tiempo, pero a mí nada de eso me llena. ¿Cuál es el mejor gozo que está en los pies del Señor? Wow. Yo recuerdo que yo la semana entera yo voy cuadrando lo que yo voy a hacer y yo me siento feliz cuando yo estoy trabajando, que yo sé que en la noche yo voy para la iglesia. Dios mío. A veces yo estoy los lunes, bueno, los lunes yo voy a los lunes de oración, Sí. voy los martes a la iglesia, a los cultos, voy los sábados y voy los domingos. Yo paro en la iglesia metido. Metido full. Que siempre busque mucho de Dios, que el Señor lo va a honrar. Y nada. Entonces, eso pasa con mucha gente que lo hacen al revés a ti. Hay gente que le da pesar ir a la iglesia y ya son cristianos, ya tienen un tiempo. Tú estás diciendo que desde temprano ya te estás pensando, wow, que sea de noche ya para ir a la iglesia y calculando. Que eso mismo nos pasaba a nosotros, un grupo de jóvenes que hacíamos silicio y estábamos gozosos porque estábamos en el silicio y sabíamos que al otro día, en la noche, pues íbamos a tener culto, íbamos a prender eso en candela, no íbamos a meter Dios feo y se iba a armar una locura. Pero nosotros estábamos anhelando y después nos arrepentíamos de que el silicio se había acabado porque faltaba otra semana para volver de nuevo. Pero hay personas que le causa pesar, que le causa pesadez ir a la iglesia, que lo sienten tan incómodo como, wow. Y yo lo entiendo porque yo, cuando me convertí en mi inicio, también yo me daba pesar ir a la iglesia. Yo iba, dije, por cumplir, pero ¿con quién estaba cumpliendo? Exacto. Yo? ¿A quién le estaba cumpliendo yo? Yo le estaba cumpliendo a los amigos que estaban en la iglesia, o para el pastor de jóvenes que había me viera. ¿A quién le estaba cumpliendo yo? Yo no le estaba cumpliendo a Dios, aunque yo creía que era Dios. No, yo vengo aquí por cumplir. No, esto no es un velorio. La iglesia no es un velorio de que para uno ir que hay que cumplir. Usted no tiene que cumplir con nadie, usted tiene que cumplir con Dios, anhelarlo de verdad, para que valga la pena. Porque lo único que Dios aprecia es la intención del corazón en la gente. Amén. Cualquier cosa que usted haga, no, esto es para Dios y sea miserablemente, eso no causa ningún efecto positivo en el mundo espiritual. Es así. El reino se vale de las intenciones correctas, no hacer las cosas por hacerlas. Entonces, varón, después de que tú tienes ya 2 años en el evangelio, vive una vida en continuo gozo, vive metido en la presencia y eso, pero por algún momento ha pasado en tu mente el tú apartarte, te ha llegado algún dardo o has vivido algún momento difícil en estos 2 años. Hubo una vez que sí me pasaba por la mente, pero tenía algunos 9 meses, 8. Recuerdo que yo fui a un culto que se hizo en el liceo musical. Hubo una persona que estaba ministrando y soltó una palabra. Y luego que soltó esa palabra, ya mis oraciones no eran igual. Es que yo digo que los nuevos creyentes son muy sensibles al oído y a lo que van a escuchar. Recuerdo que ella dijo que ella, una mujer, ella dijo que ella, cuando ella se hincaba a orar, que ella quería conocer a Jesús. Sí. La persona que se le apareció no fue Jesús, fue el enemigo. Entonces ella eso estaba trabajando en mí, que cuando yo quería orar, yo quería hablar con Dios, el enemigo me empezaba a molestar. Ya eso me trabajó en la mente y ya yo estaba que si yo empezaba a orar, no podía orar con el bombillo apagado. Dios mío. Eso ya me estaba molestando mucho. Sentía que me agarraban los pies llorando, pero yo seguía desatando. Al principio no quería porque me daba miedo, sí. Pero luego yo fui desatando, pero ya así como iba desatando, pero iba bajando la oración, porque antes yo oraba horas y horas. Wow. Pero ya iba bajando la intensidad. Por eso que declaró esa persona. Ya a veces yo dormía y sentía parálisis durmiendo, que me tapaban la boca, que me querían asfixiar, los demonios molestando. Por eso, solamente por esa palabra que soltó esa persona y yo no estar preparado espiritualmente. Entonces tú entiendes que esa palabra no te edificó. No me edificó. Sí, porque tú sabes que a veces hay testimonios que no están adecuados para decirse y
Y más si ella tal vez lo dejó tal vez inconcluso. Inconcluso, Porque exacto. tal vez lo dejó ahí, Ujú. ya lo que hizo fue que le infundió temor a todo el mundo. Sobre todo el nuevo creyente, Ujú. porque el nuevo creyente apenas está aprendiendo a caminar, está aprendiendo su proceso en su vida espiritual y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay personas que a veces se suben a ministrar y no tienen la sabiduría y a veces no están también espiritualmente preparados. Entonces, después de que tú estás viviendo esa situación, que no puedes orar porque el enemigo te está atacando, ¿cómo rompiste con eso y volviste a decir, no, yo no me voy a apartar? Yo rompí con eso dando ese tipo de testimonio en oración y en silicio. Recuerdo que en silicio, nosotros hacíamos silicio, y cuando empezábamos a hablar de cosas que veíamos, otras personas veían cosas que eran peores que las mías. Dios mío. Eso me daba como fuerza. Yo decía, pero entonces yo lo que estoy peleando con unos pichoncitos y aquí están peleando con gigantes. Sí. Esos pichoncitos a mí no me van a hacer nada. Y entonces yo empezaba a guerrear hasta que pude vencer con eso. Pero eso me dio la fuerza porque yo lo hablé. No me quedé callado con eso por dentro, sino que yo lo hablé y ahí me di cuenta que esas son pequeñas batallas que nosotros tenemos que librar. Amén, tremendo. Entonces, varón, ¿alguna palabra final o algo que quiera decirle a la audiencia para nosotros cerrar con este video? Nada, decirle que busquen de Dios, que Cristo salva y que Él viene. Aquellas personas que sienten en su corazón que están haciendo el bien, que se están ganando la salvación, haciendo obra de calidad, ayudando a los enfermos, eso está bien, pero venga a los pies de Cristo para que usted sienta el gozo y la presencia de Él, que no es solo querer ayudar, aunque sea de corazón a la persona, Dios lo ve, pero busquen su presencia, búsquenlo a Él, busquen su casa, busquen su iglesia, vengan a sus pies porque Él lo está esperando y Él está a la puerta. Y si Él no está buscando ahora que Él puede ser encontrado, vamos a aceptarlo, porque el Cristo es lo único que te va a dar es amor. Tú no vas a tener, ¿qué otra cosa tú puedes tener que no sea amor si que Él te vaya a dar? Busquen de Cristo y Dios le bendiga mucho. Amén. Pues nada, esperamos que este video te haya gustado, te haya edificado. Compártelo con algún nuevo creyente para que pueda ver algunas de las cosas que viven los nuevos creyentes. Y como persona en general, si te gusta este tipo de contenido y tú eres de la gente que siempre ve nuestro video, porque hay gente que ve mucho los videos y no se suscriben, pues suscríbete, que no cuesta nada. Con eso no nos ganamos, mira, ni un peso, pero por lo menos estos testimonios que son de bendición para mucha gente pueden seguirle llegando. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.